Buenas noches, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias, aún en la subidita de esta fría semana, Martín. ¿Cómo andas, Natalia? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? ¿Cómo andan ustedes? Ojalá que también. Aquí estamos, en la pantalla de TV Ciudad, con información que nos lleva al Parlamento y está vinculada a la salud. Exacto. La Comisión de Salud del Senado recibió a las autoridades del Ministerio de Salud Pública para brindar información sobre la situación económica financiera del CASMU. La ministra Karina Rando transmitió que brindaron todos los datos sobre el seguimiento realizado a la institución desde el año 2021 y aseguró que hay una crisis financiera que genera falta de liquidez para pagar sueldos y pagar a acreedores. A partir del seguimiento de la situación económica es que el Ministerio determinó que CASMU sea intimada para que subsane la situación y si no presenta una propuesta alternativa y viable, se podría recurrir a la intervención de la mutualista. Rando le respondió al senador del Partido Nacional, Sergio Botana, y dijo que no hay animosidad contra CASMU. Destacó que la importancia de la mutualista para el Sistema Nacional Integrado de Salud no se discute, ya que tiene 180.000 personas socias y 7.000 que trabajan. Bien, esta es una de las informaciones que tendremos en esta edición, pero hay mucho más. Aquí están los titulares de hoy. Para el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad de la República, el incendio del residencial de 33 que dejó 10 muertes no es un hecho aislado, ya que en Uruguay se habían registrado más de 5 incendios en los 4 años anteriores. Ayer se registró un consumo energético récord motivado por la ola de frío que según UTE superó el último valor máximo medido en diciembre de 2022. Según datos de Inumet, la temperatura mínima alcanzada durante la ola de frío fue de menos 6,4 grados centígrados y ocurrió en Mercedes, capital de Soriano, durante la madrugada de este martes. En el Frente Amplio hay sorpresa ante la decisión del gobierno de comprar 6 aviones militares a Brasil que serán pagos por el próximo gobierno. El senador nacionalista Javier García respaldó la compra. La ministra de Industria, Energía y Minería defendió la posibilidad de que Antel alquile su infraestructura a las cableoperadoras para que vendan internet. Desde el Frente Amplio y el sindicato se asegura que esto perjudica al ente. Los presidentes de Brasil y Bolivia, Lula da Silva y Luis Arce, firmaron 10 acuerdos bilaterales sobre agricultura, minería, energía, electricidad y gas y abordaron temas políticos de seguridad, integración y salud. El presidente argentino Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel saludaron desde un tanque de guerra durante un importante desfile militar realizado en Buenos Aires para conmemorar el Día de la Independencia. También nos pueden ver a través de sus dispositivos mediante la web de TV Ciudad, tvciudad.uy y la emisión en vivo en YouTube. Y nos pueden escuchar por Uniradio 107.7 de FM en la capital y sus cercanías, radio de la Universidad de la República, que en la web es uniradio.edu.uy. Y también estamos por esa vía. Ahora adelantos de móviles. Sí, Martina, empezamos hablando de salud, la situación del CASMU en el foco del Parlamento. Allí está nuestro compañero Juan Aldecoa. El adelanto, Juan. Hola Natalia, buenas tardes para todos y todas. Lo decían ustedes en la portada. Se presentó ante la prensa la ministra Karina Rando, la ministra de Salud Pública, para hablar de la situación de la mutualista CASMU y todas sus repercusiones, de reestructura, de fideicomiso, también de los dichos del senador Sergio Botana, a quien tal vez tengamos en un ratito. Es posible que se haga una reestructura y se genere un fideicomiso en la empresa CASMU. También se habló de la posibilidad de la intervención, pero para ello hay 5 escenarios que se estudiarán. En un ratito venimos con más información sobre la mutualista CASMU. Como saben, lo decíamos ayer, Carolina Cose renunció a su cargo de intendenta de Montevideo y hoy hace un cierre de su gestión allí en el ex Mercado Modelo, en el espacio Modelo. Diego Martini. Natalia, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Así es, estamos a la espera de lo que será el último acto, digamos, de Carolina Cose despidiéndose de la Intendencia de Montevideo, cargo que asumió en noviembre de 2020 y que la tiene entonces hasta julio de 2024 de este año, cuando renunció, ya lo hizo, para dedicarse a la campaña política en la cual va a ser compañera de fórmula de Yamandú Orsi. Va a seguir en el cargo de intendente, quien ya estaba sustituyéndola a Carolina Cose. Hablamos de Mauricio Zunino, así que en un rato estaremos con todas las novedades de aquí, sobre todo porque también hay muchas figuras políticas. Ya se sabe que Carolina Cose no va a responder preguntas de los periodistas, solamente va a hablar arriba del escenario, pero hay otras figuras políticas a quien seguramente consultaremos.
El incendio ocurrido en 33 el pasado domingo por la madrugada, que dejó 10 muertes en un residencial, sigue generando repercusiones. Por ejemplo, Alejandro Sciarra, el ministro de Desarrollo Social, defendió las políticas públicas vinculadas a las personas mayores, pero la presidenta de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, Estela Ovelar, dijo más bien lo contrario. ¿No deberíamos, Estado y sociedad civil, facilitar de alguna manera, no eludir las reglamentaciones, al contrario, cumplirlas? Estamos haciendo un esfuerzo, obviamente. Quizá falte más, pero con respeto y con mucho trabajo, nosotros tratamos de cuidar a nuestros adultos mayores. Día intenso en el Parlamento porque la cuestión de Casa de Galicia justamente se ha metido en la agenda y a nivel de la Comisión de Salud del Senado hubo comparecencia, una comparecencia muy importante, la de la ministra de Salud Pública, Karina Rando, que estuvo dando una de las múltiples visiones. Ustedes saben que este es un tema en el que hay distintas opiniones y Juan Aldecoa lo empieza a sintetizar. ¿Cómo te va, Juan? Compañeras, hace un rato lo decíamos, habló la ministra Rando, la ministra de Salud Pública, acerca de la situación de la mutualista Casmu. Habló, como decíamos hace minutos, del fideicomiso y del préstamo y esa reestructura que se buscará para que, dicho por ella y también por algunas de las otras autoridades del Ministerio de Salud Pública, no termine en la misma situación de la mutualista Casa de Galicia. La idea es que no se cierre esa mutualista y además habló de 5 posibles escenarios, entre ellos una posible intervención. Vamos a escuchar a la ministra Karina Rando y en minutos tenemos también al senador Sergio Botana. Hoy estuvimos aquí para presentar la situación, que por supuesto es una situación delicada, como lo dice ya la solicitud del fideicomiso. Es una situación en la cual hay un estado, una situación de crisis financiera que amerita la solicitud del fideicomiso. De hecho, si no estuvieran en una crisis financiera, no pedirían un préstamo, ¿no? Nadie en nuestras casas, cuando pedimos un préstamo en nuestras casas, es porque tenemos una situación que requiere eso y por lo tanto que estamos en una situación de aprietos o de dificultades económicas. ¿De qué depende de que se otorgue ese fideicomiso solicitado por Casmu? Depende, en primer lugar, de que tengamos un plan de reestructura. Los fideicomisos se entregan cuando la institución tiene un plan de reestructura y un programa, un plan de qué va a hacer con ese dinero. Repercusiones políticas de esta comparecencia en el Senado. ¿Qué dijo el senador Guido Manini Ríos, senador y líder de Cabildo Abierto? Claro, y que pertenece al mismo partido que la ministra Rando. Exacto. Respaldó la visión del ministerio, dijo que no está pensándose en el cierre de la mutualista Casmu, aunque sí puede llegar a darse, según él, un escenario de intervención, no lo descartó por lo menos, y también llamó a todos los y las presidenciables, él es candidato presidencial, a reunirse para abordar este tema en campaña. La solución a lo que rodea todo este tema del Casmu y de todo el sistema de salud en general, porque no es solo el Casmu el que tiene estos inconvenientes, bueno, pienso que es una buena razón para que los candidatos a la presidencia nos reunamos y podamos ver cuál es la mejor solución atendiendo a que esto va a afectar futuros gobiernos. ¿Para usted hay que intervenir? Bueno, es una posibilidad. Lo que se haga hay que hacerlo preservando la calidad de atención médica a los usuarios y las fuentes de trabajo de los 7.000 entre médicos y no médicos que dependen del Casmu. Yo creo que de eso no hay duda y es lo que se ha hablado en la comisión. No está en cuestión si la continuidad no, el Casmu va a seguir siendo la institución que ha sido hasta ahora. Quiere decir que el Casmu por sí solo no puede salir, requiere de alguna manera intervención del Estado, del gobierno. El Casmu ha solicitado hace menos de un mes un fideicomiso de $56 millones, es decir, para equilibrar sus cuentas. El propio Casmu lo ha solicitado y la idea es ver cómo atender esa necesidad de la institución para que pueda continuar
avanzando, Es una digamos. situación bastante similar a la que pasó Casa de Galicia en su momento. ¿Se están tomando los recaudos necesarios para que no se repita la historia de Casa Galicia? Yo no quiero comparar instituciones, en aquella otra hubo otras particularidades, hubo una actuación de la justicia ante determinadas situaciones, creo que no es el mismo caso que el CASMU. ¿Y con qué ojo se ve esto? Desde un sector, por lo menos, del Partido Nacional. Volvemos a contactarnos con Juan Aldecoa para que, desde el Parlamento, nos hable al respecto. Nos acompaña el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, a quien le agradecemos. Estamos en vivo, Botana, para TV Ciudad. Usted había hablado de ciertos intereses en esa intimación del Ministerio de Salud Pública ante la mutualista CASMU. Hace un ratito la ministra de Salud Pública, Karina Rando, habló de que no se lo podía tratar con deshonestidad. ¿Qué tiene para decir al respecto? Mire, que no es honesto decir que la mutualista contrajo deudas en sus fideicomisos por 121 millones de dólares y omitir que pagó 65 de los 121 millones de dólares. Y pues bueno, lo demás por supuesto va por mi cuenta y refiere sencillamente al símil con lo que fue toda la medida de Casa de Galicia. Acá lamentablemente el país asistió al desfinanciamiento de una mutualista, a que se le intimara los pagos, de que se hicieran caer los certificados, de que no se le diera la asistencia con los recursos propios del fondo, en este caso con garantías, que después no se le pagara lo de ACE, que para pagarle lo de ACE hubiera existido descuento a una entidad que está absolutamente endeble. Bueno, más allá además de lo gravísimo que fue el anuncio. Cuando usted anuncia que si usted en 10 días no arregla todo, y bueno, ¿sabe cómo disparan los bancos, cómo disparan cualquier otro financista y cómo disparan los proveedores? Imposible. Y ahora estamos en el riesgo peor, que es el corte de la cadena de pagos de los proveedores. Porque si los proveedores no pueden pagar sus sueldos, no pueden pagar sus no pueden pagar sus aportes, no van a tener sus certificados de BPS, los proveedores van a tener que discontinuar su actividad, no van a poder dar servicios a la mutualista. Entonces, si queremos arreglar el sistema, tenemos que arreglarlo de inmediato. Por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y también de CASMU, se dice que uno de los posibles escenarios es la intervención de la mutualista, pero se ve con confianza de que digamos que el final no sea como el de Casa de Galicia. Sí, yo creo que en ese sentido ha habido un razonamiento más a tiempo. En aquel momento se actuó desprolijamente y terminamos en lo que terminamos. Y al Estado le costó los 50 millones de dólares lo que se podía haber arreglado con 3,5, con 5, 7 cuando mucho, le costó 50 y tiene un riesgo, bueno, a los trabajadores ya ya se les asegurado 8 y hay riesgo de que le cueste bastante más. O sea que este tipo de situaciones no la podemos repetir. La pregunta mía es, ¿se midió el riesgo debidamente? Hay 56 de los cuales el Estado tiene 56 millones de dólares, ¿no? De los cuales el Estado se tiene que hacer cargo si se hace quebrar a CASMU, pero además los créditos laborales de los trabajadores. Entonces, eso más allá de lo que significa el perjuicio a 180.000 socios, a 7.000 personas que trabajan directamente en la institución, entre empleados. Bien, escuchábamos entonces al senador del Partido Nacional, Sergio Botana, luego de la comparecencia entonces de autoridades del Ministerio de Salud Pública por la situación del CASMU. Sí. Otra situación que viene arrastrando preocupación desde hace días es el tema del incendio en este residencial de 33. El ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, habló hoy justamente no del residencial en sí, sino de la situación y las políticas públicas que se están llevando adelante para la atención de personas mayores a las que defendió. Claro, dijo que el equipo de personas fiscalizadoras aumentó 130%, pero también aseguró que el MIDES no puede encargarse de las inspecciones edilicias.
Cuando llegamos al Ministerio había 79 certificados sociales emitidos, ¿no? Al día de hoy hay más de 300 certificados sociales emitidos. O sea, se ha puesto realmente un énfasis en visitar. Hemos visitado, hicimos por primera vez en la historia un relevamiento nacional de la cantidad de LEPEM que hay y llevamos fiscalizados un 75% de ellos a nivel de todo el país. Y esperamos, para fin de esta administración, haber visitado por lo menos una vez el 100% de ellos. Cuando nosotros llegamos al Ministerio, se habían dado 3 cierres a través de la justicia de centros de larga estadía por malas condiciones, evidentemente. Nosotros desde el 2022 a la fecha llevamos 15 cierres con más de 100 personas realojadas. Estamos haciendo un esfuerzo, obviamente. Quizá falte más, pero con respeto y con mucho trabajo nosotros tratamos de cuidar a nuestros adultos mayores. Y desde la sociedad civil y la academia se propusieron cambios en la regulación de los establecimientos de larga estadía para personas mayores y también se dijo que no debe verse lo ocurrido en 33 como un hecho aislado. Desde el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad de la República y el Movimiento de Familiares y Residentes de Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores, se aseguró que hubo al menos 6 incendios en residenciales en los últimos 4 años. Por eso, entre otras cosas, propusieron revisar y reformar el sistema de cuidados para superar lo que definieron como fragmentación y para modificar el modelo de encierro y custodia, así lo definen. Además, recomendaron que las inspecciones en adelante controlen aspectos arquitectónicos y que las dependencias con competencia en asuntos edilicios, tanto de intendencias como de municipios, participen en este proceso. Por último, tanto desde la UDELAR como desde la sociedad civil se propuso elaborar un protocolo para incendios en este tipo de establecimiento que imponga la existencia de vías de salida claras. Seguimos en tema. La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay expresó preocupación tras el incendio y las muertes ocurridas en el residencial de 33, que fueron 10, recordemos. Sí, reclamaron desde la ONAJPU precisamente que se mejoren las políticas públicas, así como la atención y los controles. Y lo que ONAJPU reclama y sigue reclamando, bueno, ni que hablar de más controles, de un sistema nacional integrado de cuidados, porque quedó realmente, como decimos, en una nube, quedó en el limbo, no se viene aplicando, quedó, es más, detenido en el tiempo, y insistir, como tú bien lo decías ahora al comienzo, en las políticas públicas hacia los adultos mayores. No sabemos si fue un hecho fortuito, si estaba en regla, si no estaba, pero es un compromiso de todos en este tema, en la vejez. ¿No deberíamos, Estado y sociedad civil, facilitar de alguna manera, no eludir las reglamentaciones, al contrario, cumplirlas, pero entre todos intentar de hacer un seguimiento, los organismos correspondientes, y dar facilidades para que estén realmente en regla? No nos podemos quedar con hechos puntuales, debemos de tomar medidas a corto, mediano y largo plazo, porque el envejecimiento continúa. Ovelar recordó que el Instituto Nacional de las Personas Mayores del MIDES es el responsable de la inspección de las casas de larga estadía y el Ministerio de Salud Pública también tiene responsabilidad en el tema. Agregó que en el residencial en 33 siniestrado había una joven de 20 años a cargo de 10 adultos mayores y denuncias de falta de personal y aportes al BPS. Más agenda de la salud, pero cambiando de asunto en realidad, porque el Ministerio de Salud Pública realizó un llamado para personas interesadas en integrar equipos de prevención de adicciones en varios departamentos del país. La ministra Karina Rando dijo que se apunta a descentralizar la atención, trabajar con la comunidad y realizar diagnósticos. Durante el mes de julio ya se hicieron los llamados para los recursos humanos para la formación de lo que son los equipos departamentales de prevención de adicciones, lo cual es también una muy buena noticia, porque ya tenemos los recursos económicos y ahora tenemos el llamado para los recursos humanos, porque es imposible que se haga este programa a nivel de todo el territorio nacional si no tenemos recursos humanos. Bueno, se está pronto el llamado.
y los encargados de ellos van a estar capacitados para realizar estas tareas que involucran tanto un trabajo con la comunidad como lo que es un diagnóstico local o lo que es y de esa manera lograr descentralizar lo que es un programa tan importante. Habitualmente siempre miramos a Montevideo porque es el lugar que tiene más densidad de población y más población, pero acá no estamos mirando a Montevideo. Acá, de hecho, y concretamente, estamos descentralizando esta política de prevención de adicciones en todo el país, juntando personas, adolescentes de todos los diferentes departamentos. Y la directora adjunta de la organización no gubernamental Iniciativa Sanitaria, Cecilia Staff, dijo que durante este gobierno hubo una tendencia al retroceso en educación sexual y prevención de la violencia de género. Claro, dijo que esto va en contra de compromisos internacionales asumidos por el país y también que en una reciente conferencia en Colombia se habló con preocupación de este hecho que se da en Uruguay, o que por lo menos reportan algunas personas que se da en este país, y también de los discursos de referentes del sistema político que, según se entiende, van en contra de la agenda de derechos. El encuentro convocó a más de 570 personas en Cartagena de Indias, de las cuales 340 representaban a organizaciones de la sociedad civil que monitorean el trabajo realizado. Más bien hay una tendencia al retroceso con el tema de la ley de violencia de género, con el tema de salud sexual y reproductiva. En general, si bien la ley permanece y podemos acceder a una interrupción voluntaria del embarazo legal y todo lo que allí comprende, de todas maneras no ha sido muy levantado este tema en este gobierno. Y lo que sí nos preocupa mucho es la educación integral en sexualidad, que realmente ha sido un claro retroceso porque se le ha bajado el perfil. Staff entiende que si bien los países se comprometieron a cumplir esta agenda de promoción de derechos basados en el Consenso de Montevideo firmado en 2013, hay ciertos retrocesos. Los países se comprometieron a cumplir con esta agenda. Ahora, realmente en la realidad, o sea, lo que tiene que ver con el día a día de los políticos, hay un gran desconocimiento de lo que es esta agenda. Vamos a cambiar de tema. Una adolescente de 16 años que vivía en un hogar del INAU falleció luego de parir a su bebé de 32 semanas, en la que fue la primera muerte materna de este año. La joven había sido víctima de una red de explotación sexual que trabajaba en Rivera y Santana do Livramento, según informó Radio Sarandí. Ingresó al hogar del INAU en junio de 2023 por disposición judicial, luego de una denuncia de violencia doméstica contra su madre. Tuvo 17 salidas no acordadas desde su ingreso al hogar y en esos meses fue parte de una red de explotación sexual que captaba jóvenes en Rivera y las enviaba a Brasil. En una de esas ocasiones, la menor fue víctima de abuso sexual y se constató que tenía un embarazo de 14 semanas. Fue ingresada a un hospital cuando cursaba 32 semanas de embarazo y le practicaron una cesárea en la que nació su hijo, pero luego fue ingresado a un CTI por problemas respiratorios y renales que derivaron en su fallecimiento. Según el informe periodístico de Radio Sarandí, en el mismo hogar en el que residió la adolescente fallecida, también estaba ingresada una adolescente de 12 años que era víctima de la misma red de explotación sexual y que interrumpió un embarazo luego de sufrir abuso sexual. Otro asunto, la directora de Mujeres, Mónica Botero, sostuvo que le preocupa el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo para modificar 4 de los principales artículos de la Ley de Violencia basada en género hacia las mujeres. Pese a que discrepa con esa iniciativa que ya entró al Parlamento, también aclaró que entiende que se le deben hacer algunos cambios o se le pueden hacer algunos cambios a la ley referida. Yo, más que decir contraria, lo que me ha generado fueron algunas preocupaciones. Siempre dentro del acuerdo de que esa ley es necesario que sea revisada, es una ley integral que ha sido modelo en América Latina, que se compara con las de los países que están más avanzados en este tema, pero también creo que la tenemos que ajustar a un nuevo sistema de justicia y también al haber visto en estos 7 años de funcionamiento algunos ajustes que son necesarios. Sí me preocupa algunos aspectos como el hecho de que se haga tanto énfasis en la posibilidad de castigar las denuncias falsas
que ya está incluida en nuestro Código Penal, me preocupa porque estuvimos años tratando de convencer a las mujeres que se animen a denunciar, porque en el Estado van a encontrar una respuesta. Me preocupa un poco eso y algún otro aspecto. No es que esté en contra de la propuesta, sino que tengo algunas preocupaciones. Bien, hoy es martes, recibimos al economista Germán de Agosto en la columna de Análisis Económico. Seguimos hablando de este tema tan árido e importante como la regla fiscal, Germán. ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Sí, Bien. Vamos a seguir hablando y vamos a hacer como una suerte de aproximaciones sucesivas al tema, porque como bien decís, es de los temas técnicamente y metodológicamente más complejos, pero paradójicamente también es de lo más importante porque se trata justamente de la política fiscal. Y la política fiscal es la más política de las políticas económicas. Así que de alguna manera este es un tema que no podemos obviar, así que vamos a hacer como una suerte de escenas del capítulo. ¿Podemos decir qué es la diferencia que puede haber entre una ideología y otra? O sea, a veces cuando se dice, por ejemplo, en nuestro país se sigue la macroeconomía, pero sí cambia la política fiscal. Bueno, en definitiva lo que vos tenés es que la política fiscal termina justamente plasmando de alguna manera el rol que le damos al Estado en la economía, en particular en lo que tiene que ver con su rol redistribuidor, porque estamos hablando por un lado de impuestos y por otro lado estamos hablando de gasto público. Por ende, es justamente la más política de las políticas económicas porque es la que determina qué énfasis le da cada orientación y es lo que en definitiva te termina dividiendo qué rol le asigna cada gobierno justamente al Estado en función de lo que se votó. Por eso es tan relevante, pero paradójicamente en este caso puntual es sumamente árido. Y hablamos de una regla fiscal. Sí, regla que fiscal. En espíritu básicamente es un mecanismo, ¿sí?, que lo que hace es limitar la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas. Eso es como el espíritu que distintos países usan. Después cada país determina su regla fiscal particular y ese, el que nos convoca hoy, es la regla uruguaya, que es la que se terminó plasmando luego de la aprobación de la LUC en el año 2020. 3 pilares. Y tiene 3 pilares. El otro día con Juli repasamos un poquito del primer pilar y el segundo pilar, por eso estamos recapitulando. ¿Sí? Básicamente el primer pilar es el que dice que el déficit fiscal no puede superar determinada meta que se pone el MEF. ¿Cuál era la meta que se puso el MEF? 2,9% del PIB, es decir, ese es el tope que podía tener el déficit fiscal para este año 2024, año particularmente relevante por ser año electoral, y ahora en la rendición de cuentas lo que tenemos es un déficit de menos 3,4%, es decir, va a haber un incumplimiento de la regla fiscal en este año electoral y eso lo vemos plasmado en ese primer pilar, ¿sí? Un déficit mayor, es decir, una diferencia de ingresos y egresos del sector público más deficitaria de la que se había, exactamente, y más negativa de la que se tenía como meta indicativa en su momento. Primer pilar. El segundo pilar, que tiene nuestra regla fiscal, le pone un tope al aumento del gasto público. ¿Sí? Ese tope se lo pone en 2,8%. ¿Qué quiere decir eso? Que por la regla fiscal el gasto no debería de aumentar más que un 2,8% en relación al año anterior. Sin embargo, lo que tenemos en la nueva rendición de cuentas es un aumento de 4,8%, o sea que acá hay un segundo incumplimiento en esta regla fiscal, que es lo que hasta ahí habíamos llegado con Juli. Y por último tenemos un tercer pilar que tiene que ver con el tope del endeudamiento, que es lo más parecido a lo que teníamos antes, entre el 2006 y el 2019, antes de que entrara en vigencia esta nueva. Y es decir, la deuda, el endeudamiento, no puede superar determinado umbral, que ese umbral se puso en 2.300 millones de dólares. Y eso es lo que se prevé en la regla fiscal, que no se superaría. Es decir, tendríamos de 3 pilares, 2 incumplimientos. O sea, estaríamos en una situación bastante similar, digamos, porque en realidad lo único que se está cumpliendo es lo que ya existía. Exacto, de alguna manera podrías interpretarlo de esa manera, ¿sí? Y lo que tenemos en la exposición de motivos, que es lo que acompaña el proyecto de rendición de cuentas, esta afirmación de tales desvíos, y se refiere a todos en rojo que marcamos, no implican un relajamiento fiscal consistente con el año electoral, que esa era una de las cosas que tenía la regla como meta, es decir, frenar justamente lo que conocemos popularmente como carnaval electoral. Y si vamos a la siguiente placa, es algo que hemos visto en otras ocasiones, pero esto es cómo se manifiesta o cómo se ilustra eso que llamamos popularmente como carnaval electoral. Si te fijas, acá tenemos 100 años de historia fiscal. Y está separada particularmente por el año que es preelectoral, el año electoral y los 2 siguientes años. ¿Sí? Es decir, esa que está en rojo es el déficit promedio que ha tenido el Uruguay
en todos los años electorales del último siglo, si querés pensarlo de esa manera. Y lo que se ve justamente es la que acá, diferencia con el previo y el posterior. exacto, porque hay un incentivo a hacer coincidir el ciclo político con el ciclo económico, tanto en el manejo del gasto público como también el manejo de los impuestos. Claro. Y eso es lo que de alguna manera venía a poner un freno a esta nueva regla fiscal que discursivamente justamente nace de la preocupación, al menos discursiva, de que la situación que teníamos al 2019 era una situación muy compleja, sin ningún tipo de margen de maniobras desde este punto de vista fiscal, y que esta regla iba a permitir, ¿sí?, justamente frenar el manejo discrecional, en particular en un año electoral. Ha habido muchas críticas en estos días, ¿no? Desde diferentes personalidades vinculadas a la economía, por ejemplo, de que no se ha logrado justamente eso. Exacto, y lo igual en particular en este año electoral, donde justamente quizás no sea un carnaval electoral, pero como otro analista ha dicho, bueno, una fiesta electoral porque tenemos un déficit mayor y un aumento del gasto mayor que naturalmente coincide con este patrón histórico que venía de alguna manera a corregirse a partir de este nuevo mecanismo que tomó un eje central de lo que fue la campaña del 2019. ¿Sí? Y ahora, para ir cerrando, lo que nos queda es repasar el correlato del déficit fiscal. Es decir, los países tienen déficits fiscales, eso supone que tienen gastos que superan a sus ingresos, y esa brecha se tiene que financiar de alguna manera. Los países más normales, como Uruguay, ¿sí?, emiten deuda en los mercados financieros. Entonces acá lo que estamos viendo es la evolución de la deuda pública, que y acá es el correlato. Nos apuran, así que contanos rapidito, Germán. Es el correlato del déficit. Lo que estamos viendo justamente, ahí está marcado también 19 como punto de comparación, y lo que estamos viendo es justamente un aumento del endeudamiento público que es consistente con el deterioro fiscal del último año, que además se profundizaría en este año electoral. O sea que tenés un déficit que es similar al que tenías en 2019 y una deuda que es... Creció bastante a partir de 2020, como en todo el mundo, consecuencia de la pandemia. Eso es la pandemia, pero si te fijas, en 2024 está al nivel más alto desde el 2020. Lo cual es consistente con ese deterioro que estamos observando en el último año y que se profundizaría según la exposición de motivos, porque lo que estuvimos viendo son las proyecciones para todo el año 2024. Así que, de alguna manera tenemos una nueva aproximación a un tema complejo que abordaremos en sucesivas columnas durante este año tan singular. Claro, y las consecuencias y lo que va a pesar a futuro, que eso también se ha hablado mucho. Supone una restricción relevante justamente para el próximo gobierno. Bien, bueno, muchas gracias, Germán. Hasta la semana que viene. Ya sigue Martín. Con otros datos, otras cifras, porque según un reporte publicado recientemente por Inumet, la temperatura mínima que se registró durante la todavía vigente ola de frío se dio en Mercedes, departamento de Soriano, en la madrugada de este martes y fue de menos 6 grados centígrados, 4. Según este reporte, con las temperaturas de los últimos 5 días, el sábado se registraron mínimas de menos 5,5 en La Valleja y de menos 5,4, tanto en otros lugares, distintos lugares de ese departamento, como en Florida. Las temperaturas máximas más bajas oscilaron entre los 7 y los 8 grados centígrados y se dieron ayer, con 7,1 en Montevideo, 7,4 en Colonia, 7,8 en Trinidad, Flores y 8 grados centígrados en el departamento de San José. El instituto había anunciado que las temperaturas extremas máximas durante la ola de frío estarían entre 9 y 12 grados, mientras que las mínimas se ubicarían entre 5 grados bajo cero y 2 grados. Sin embargo, el Instituto Meteorológico Brasileño Metsul advirtió el domingo que la temperatura mínima en Uruguay podría ser de hasta menos 7 grados centígrados. Bueno, y relacionado justamente con el frío, ayer se registró el consumo instantáneo récord de energía motivado justamente por esta ola de frío. Sí, y tenemos el horario incluso, 21 a 14 fue el horario en el que justamente, según UTE, se registró ese pico de potencia de 2.279 megavatios. Esa es la cifra y esto superó el último valor máximo medido de diciembre del año 2022. Registramos un récord histórico de potencia, de pico potencia, de 2.279 megavatios a la hora 21 a 14. El anterior pico histórico, que databa de verano, de diciembre del año 22, era de 2.242, unos 30 megavatios aproximadamente superior. Y el de invierno, máximo de invierno previo, era de 2.128, que se había dado en junio del año 21. Del viernes estamos con... O sea, 4 días serían, con temperaturas máximas que no han superado los 10 grados y las mínimas han sido inferiores a los 3 grados. Entonces, bueno, son esas condiciones que hacen y lo que estamos previendo es que los pronósticos nos indican que hasta el domingo sigue este frío tan intenso, así que, bueno, hasta el viernes podemos superar estos valores que hemos alcanzado en el día de ayer.
Hemos abastecido con todo el parque hidráulico a pleno, también la biomasa, en la noche lógicamente el solar no, el eólico, y tuvimos que completar con algo de parque térmico, pero bueno, teníamos suficiente reserva para atender la demanda. Y claro, desde el sector comercial se informó que efectivamente la ola de frío provocó un aumento de la venta de artefactos de calefacción. Los más solicitados son los equipos de aire acondicionado y las estufas a supergas. Con el frío de estos días, que ha sido sostenido por varios días, se ha vendido calefacción de todo lo que hay, hemos vendido de todo un poco, sí. ¿Se ha sentido un incremento? Sí, mucho. Hemos terminado con stock, hay cosas que se están terminando, la verdad que sí, se ha sentido mucho, se vende mucho. ¿Qué es lo que más se pide? Mirá, se vende de todo un poco, se vende según lo que pueda pagar y según lo que quiera, ¿viste? Pero lo que más se vende son aire acondicionado, estufas supergas y bueno, después las estufas eléctricas en menor medida, pero se vende también. ¿Qué tipo de aire acondicionado se vende? Todo tipo de aire acondicionado. Es preferible según lo que pueda pagar la gente. Está el inverter, que es el que consume menos, que sale un poco más caro, y después está el otro que gasta un poquito más, pero también da mucho confort y es para frío, para calor. Entonces lo más pedido son los aire acondicionados, pero ya te repito, se vende de todo un poco. ¿La gente consulta por otras opciones o generalmente ya viene con el aire acondicionado en la cabeza? No. Vos tenés que ir viendo más o menos lo que pretende gastar y más o menos asesorarla dentro de lo que puede gastar, algo que le sirva para el lugar que tiene. O sea, viene a asesorarse un poco primero antes. Bien. ¿Qué otras opciones hay aparte del aire acondicionado? Bueno, como te decía, estufa supergas, tenemos radiadores de aceite, tenemos caloventiladores, convectores, estufas de cuarzo. Presenta Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Actividad política en el espacio Modelo. Vamos hacia allí porque hay oratoria. Vemos y escuchamos. ¿Dónde y con quién más se nos necesitara? Y eso signó toda nuestra gestión, toda la gestión de la Intendencia. Y eso genera espacios de colaboración. Y que llega entonces hasta julio de este año, cuando renunció para dedicarse a la campaña política como compañera de fórmula de Yamandu Orsi por el Frente Amplio. Recién se pasó un audiovisual por parte de Carolina Cose y su equipo. Está acompañada en el escenario por su gabinete, por todos sus directores, y señalan y destacan que fue una gestión con impronta humanista, ética y basada en la evidencia, y señalan algunas obras que realizaron: el plan Montevideo Más Verde, también planes en movilidad, planes en salud, después también lo que tiene que ver con la cultura, con el género, con el deporte, la emergencia social. Recordemos lo que fue la pandemia y el plan ABC. Montevideo en el contexto internacional también destacan, y el acceso a la información. Les propongo escuchar lo que dice la ahora exintendenta de Montevideo, Carolina Cose. En el centro las personas, y por eso tanta colaboración como sea necesario para el bienestar, para alcanzar la pública felicidad. Y en esa priorización también generar la mayor cantidad de iniciativas para que podamos construir colectivamente nuestra pública felicidad. Todos los días se presentan disyuntivas. ¿Qué hacer? ¿Qué elegir? ¿Cómo seguir? Cuando la crisis del agua, nosotros decidimos salir a hacer análisis en todas las canillas de nuestras policlínicas. Teníamos los valores todas las semanas de lo que estaba pasando en el agua. Usamos toda la información que teníamos en nuestras policlínicas para entender cuáles eran las poblaciones de riesgo, dónde estaban y qué cantidad eran. Con esa información, nosotros podríamos haber dicho: hay un problema, es un problema de OCE. Sin embargo, no miramos para otro lado y abrimos al mismo tiempo un gran espacio de colaboración con la OCE y con toda la ciudadanía que nos reportó miles de pérdidas en las calles a través de nuestro WhatsApp, y nosotros colaboramos con la OCE, pero también tomamos iniciativas en nuestras policlínicas y entregamos agua potable a los colectivos de riesgo.
Lo que quiero decir es que con la evidencia, con la información que teníamos, nunca alcanza. La evidencia puede ser usada para conocer la realidad y adaptarse a la realidad y dejar que la corriente fluya, o puede ser tomada como una gran herramienta para cambiar y transformar la realidad. Nosotros optamos siempre por ese camino, el de transformación de la realidad. Una vez más, los datos de ACE nos mostraban más de 11.800 personas adultas en lista de espera para la atención psicológica, alrededor de 8.000 personas en lista de espera desde mediados de 2019 para la atención psiquiátrica, alrededor de 1.500 niñas y niños en lista de espera para atención de pediatría psiquiátrica. Nosotros, con nuestro despliegue en salud territorial, profundo y extenso despliegue, aumentado y mantenido a partir de la pandemia, teníamos la información cualitativa de cuál era la situación de salud mental de Montevideo. Y una vez más, con toda esa evidencia en la mano, podríamos haber pensado, no es nuestra competencia, que se encargue otra. Sin embargo, con todo el equipo dijimos, no podemos mirar para otro lugar, algo tenemos que hacer. Y ahí abrimos... Presentó Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Mañana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará una audiencia a pedido de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Claro, porque recordemos que el colectivo denuncia afectación a la independencia de la Fiscalía, nada más ni nada menos, y por eso, para la audiencia, fue convocado el Estado uruguayo. Un estado de situación de hostigamiento y de acoso permanente que se vive a partir de la entrada en vigencia del Código de Proceso Penal el 1 de noviembre de 2017, que atraviesa 2 administraciones. Entonces nosotros hicimos una recopilación de eventos, de situaciones de hostigamiento hacia los fiscales y hacia la Fiscalía, y a partir de ahí, en donde se vislumbra una estrategia, la estrategia que es, a partir de las salidas mediáticas, tratar de torcer la voluntad de un organismo como la Fiscalía y de una actuación de los fiscales, cuando estamos hablando de funcionarios que tienen que trabajar en independencia, con independencia técnica, en un organismo que debe trabajar con autonomía, con independencia funcional. Y lo que nosotros esperamos es que con la intervención de la Comisión hayan recomendaciones para el Estado uruguayo, haya un trazado de hoja de ruta para recuperar la tranquilidad dentro de la Fiscalía y que el Ministerio Público, encargado de la persecución penal, pueda seguir trabajando en paz y fortalecido, porque a todo esto, este acoso se interrelaciona con un estado de situación en el que no se le dan recursos a la Fiscalía, no se designa un fiscal general. Entonces ahí tenemos un estado de situación, vuelvo a reiterar, que es lo preocupante y que es lo que queremos tratar de resolver con esta intervención de la Comisión Interamericana. La Asociación de Fiscales también presentó el tema de la afectación de la independencia de la Fiscalía ante la Organización de las Naciones Unidas. Ahora cambiamos de tema y miramos hacia el departamento de San José, porque Richard Mariani, que es concejal frente amplista de la localidad de Ciudad del Plata, acusa de clientelismo político a la directora del Ministerio de Desarrollo Social asignada a ese territorio, y por esto le pide al MIDES una investigación administrativa. En un audio difundido por Radio 41 de San José se escucha a la jerarca solicitarle a personas beneficiarias del ministerio que voten la lista 50 del Partido Nacional de ese departamento que ella integra como suplente. Estamos llamando por una agrupación política que yo estoy en realidad buscando apoyo para mañana. Pero no sé si bien. llamen a ella por eso. Bien, ¿y para quién sería eso, el apoyo? Es lista 50. Bien, ¿y cómo puedo hacer? Si vos me pasas tu dirección, yo le digo a Alfredo Rica, no sé si lo conocés, de Ciudad del Plata, en Texas, que vive. No lo conozco. Que te lleve lista. Porque yo la idea es, yo soy maestra y estoy en un par de comisiones. Bien. Y la idea es poder seguir trabajando en Ciudad del Plata. Hace 16 años estoy trabajando en Ciudad del Plata en realidad. Estoy trabajando desde algo social, como estoy en MIDE o dentro de políticas sociales, ¿viste? Sí. Entonces yo se ve que tengo algunos contactos de MIDE y estaba llamando. Ahí va.
En una nota fechada este 9 de julio y dirigida al titular del Mides, Alejandro Sciarra, el concejal Richard Mariani expresó su rechazo a estos mecanismos de clientelismo político, usando la necesidad de las personas con fines políticos partidarios, y solicita una investigación administrativa de urgencia para esclarecer los hechos mencionados y que se tomen las medidas pertinentes. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí está el panorama internacional que lo abrimos con la visita que el presidente brasileño Lula da Silva hizo a su homólogo boliviano Luis Arce, una vez concluido el encuentro de la cumbre del Mercosur que se desarrolló en Paraguay, en algo que es toda una señal, que fue la visita de Lula después de muchísimos años, desde el 2009, a Santa Cruz de las Sierras para reunirse allí con el mandatario boliviano. En un momento en el que Bolivia está en una crisis política importante, Lula defendió la institucionalidad boliviana y se alegró de que efectivamente hubiera funcionado para frenar lo que a todas vistas era un golpe de Estado. También se refirió a la necesidad de una normalización política en Venezuela y abogó por el regreso de este país a la estructura del Mercosur. Pero lo más importante, además de la señal de respaldo que le está dando Lula a Luis Arce en alguna medida, fueron los acuerdos a los que llegaron ambos mandatarios entre dos países que tienen muchas cosas en común. Tras la firma de una serie de instrumentos de cooperación, el presidente Luis Arce se dirigió a los medios y aseveró que ambos países comienzan una nueva era en sus relaciones, mientras que Lula aseguró que la integración no es solo una retórica, sino que es una necesidad, y agregó que los documentos consignados tienen la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de los dos países. El presidente brasileño aseguró que con estos mecanismos alcanzados, las dos naciones podrán dejar de ser tratadas como países en desarrollo o del tercer mundo, y afirmó que aunque no tenemos la riqueza tecnológica de otros países, la naturaleza nos ha brindado riqueza que el mundo necesita y que se encuentra en Sudamérica. El mandatario ratificó que su país es el principal comprador de gas boliviano y señaló que se habló de aumentar el volumen de exportaciones desde el territorio vecino, recordando la invitación a Bolivia para que asista a la cumbre del G20 que se realizará en Brasil en noviembre, y también al interés del país andino por unirse a los BRICS, y le expresó su apoyo. Los miembros del gabinete de los dos países suscribieron 10 documentos conjuntos, entre otros un acuerdo de cooperación para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, un convenio complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre Brasil y Bolivia, así como un memorando de entendimiento en materia de integración eléctrica entre las dos naciones. Y otro que firmó un acuerdo de 10 puntos, pero de otro signo, fue el presidente argentino Javier Milei anoche en el denominado Pacto de Mayo, que se hizo en julio en Tucumán, en la histórica Casa de Gobierno de Tucumán, donde estuvo acompañado de 17 gobernadores y otras figuras, pero donde faltaron los expresidentes, excepto Macri, y también figuras importantes de la Suprema Corte de Justicia o de la CGT. La actividad continuó hoy en el marco del Día de la Independencia con un desfile militar inédito por las características y el número de efectivos, y también que no se hacía desde el año 2019, pero no con esas características. Ha sido el más grande y Milei quiere que esto quede instaurado para todas las fiestas patrias. El detalle extra fue que Milei desfiló en un tanque de guerra junto a su vicepresidenta Victoria Villarruel, que ayer no estuvo en Tucumán, y que eso también desató una serie de especulaciones. Presidente de la Nación. El presidente argentino Javier Milei protagonizó este martes otro controvertido episodio al subirse a un tanque militar durante el desfile que se celebró en Buenos Aires con motivo del aniversario de la independencia y acompañado de su vicepresidenta Victoria Villarruel. El despliegue, el primero realizado en la capital desde 2019, contó con la participación de unos 7.000 efectivos pertenecientes a distintos componentes de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad, y de acuerdo con la presidencia,
De aquí en adelante se instituirá la costumbre de hacerlo cada año en las fiestas patrias. El jefe de Estado argentino inició los festejos independentistas desde la ciudad de Tucumán con la firma del Pacto de Mayo, para lo que contó con el respaldo de la oposición dialoguista, representada por 17 de los 23 gobernadores provinciales y el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde Milei afirmó que Argentina se encuentra ante un punto de inflexión, asegurando que los mismos son un quiebre en la historia de una nación y que no son momentos de paz y tranquilidad, sino momentos de dificultad y conflicto, donde todo parece cuesta arriba. La propuesta final contempla la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos, una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, y una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. La ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, defendió en el Parlamento la posibilidad de que Antel alquile su infraestructura, las cableoperadoras, para que vendan Internet. Desde el sindicato de Antel y desde el Frente Amplio se entiende que esto perjudica al ente porque le impone compartir su infraestructura con empresas competidoras. Pero la ministra, por el contrario, dice que lo que ocurre es que termina ganando Antel un mercado o participación en un tipo de servicio y mercado en el que no la tenía. Hay una resistencia de parte de la oposición porque quieren de alguna manera que Antel se mantenga cerrada y no le dé la posibilidad a los... Señora ministra, la inversión grande que hizo Antel en materia de fibra óptica y que están utilizando los otros privados sin haber invertido ese dinero. Bueno, eso no es tan así. Hoy ya se arrienda. Existe la posibilidad de arrendar ese servicio desde el año 2010. Es la resolución de Antel 1510/2010. Ustedes la pueden buscar si quieren. Y hoy ya se le ofrece servicio a Claro, se le ofrece servicio a Dedicado, se le ofrece servicio a Movistar, se le ofrece un montón de servicios a un montón de operadores. Entonces estamos diciendo que no queremos hacer algo que ya estamos haciendo. Y lo que queremos es ampliarlo para que Antel compita en este mercado de los cableoperadores, porque los cableoperadores lo están haciendo igual. Y lo están haciendo contratando con Claro, contratando con Movistar, contratando con lo que sea que hoy, Dedicado, con los que sea que hoy les están ofreciendo el servicio. Lo que queremos es que Antel también tenga una posición competitiva en ese mercado. Bien, nos estamos yendo, repasamos los datos del tiempo que tienen una palabra que predomina en el pronóstico y es heladas. Sí, y lo dice todo, dice mucho. Empezamos por lo previsto para mañana, miércoles 10 de julio, en Montevideo y el área metropolitana. Ahí ven la mínima, 0 grados, la máxima 9 y precisamente habrá heladas y también bancos de niebla. Y siempre se puede estar peor, porque el 11 de julio, jueves, es más o menos lo mismo, heladas, neblinas, bastante nuboso, en algunos momentos hay sol, pero la mínima será de 2 grados bajo cero. La máxima se mantiene en 9. Y bueno, hay que pasarlo. La escalera sigue hacia abajo y en la continuidad de TV Ciudad llega al lado B. Y mañana, en la continuidad de las noticias, los informativos de las 8, las 13 y las 18:55. En ese último me parece que nos vamos a reencontrar. Ahí nos vemos. Hasta mañana. Pasen lindo.